Bueno, estamos acá en una nueva emisión de Matequistas, ya preparado el mate para El compartir mate. un ratito. Hoy nos está acompañando en esta charla entre amigos catequistas Silvia Perto, que es catequista con quienes, bueno, con quien nos hemos conocido hace ya muchos años en mi paso por Catedral. Ella está sirviendo pastoralmente allí, en el ámbito de la catequesis de adultos, ¿no? Y justamente esta era un poco la idea de esta emisión de Matequistas, hablar un poco y compartir sobre nuestra experiencia con la catequesis de adultos, ¿no? Con el catecumenado de adultos. Así bueno, en primer lugar vamos a dar la bienvenida a Silvia. Hola Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Padre Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Muy bien. noches. Realmente Bueno, un gusto estar acá. igualmente para nosotros recibirte, y charlando de esto que es una pasión, ¿no? La catequesis. Así Seguramente es. vos, como yo, hemos experimentado la catequesis en diversas dimensiones, ¿no? Bueno, en tu caso, además, seguramente como mamá catequista, después como catequista acompañante de la catequesis familiar, bueno, y desde hace varios años también acompañando este grupo tan particular que tenemos en algunas parroquias, que es los adultos, que ya Sí. adultos piden a la iglesia los sacramentos, ¿no? De la iniciación cristiana. Eh, Ajá. ¿Qué tal esa experiencia? A ver, podemos decir, qué significa para vos ser catequista de adultos? Bueno, vos hablaste antes de una pasión, ¿no? Y es así, y es un desafío. Como vos bien dijiste, nosotros empezamos siendo catequistas en catequesis familiar, con mi esposo, con los papás, que fue una hermosa experiencia en los dos colegios católicos. Y después, así, digamos, justamente fuiste vos el que me dio el pase a esta preciosa experiencia, cuando de pronto el amigo de un sobrino mío que quería empezar catecumenado, por los turnos rotativos de la fábrica no lo podía hacer. Mi sobrino me vino a decir si yo lo podía acompañar, yo me acerqué a vos y empezamos en esta tarea. Vos me diste un voto de confianza tremendo y realmente esa primera experiencia fue fundante, creo, ¿no? Porque fue hablar de Jesús, hablar de nuestra historia de salvación, de que hay un Dios que te ama y que te quiere así como sos, pero espera que seas cada vez mejor y quiere que te encuentres con Él para encontrar el sentido de tu vida, a una persona que no conocía ni al Jesús histórico. Así que eran encuentros de 2 horas y media. En ese entonces él venía a casa por los horarios cambiantes y era, bueno, era un desafío, ¿no? Porque esas 2 horas y media que dicen, 2 horas y media, se nos pasaban volando, porque de una cosa saltábamos a la otra, porque él tenía una sed realmente por aprender. Y yo creo que ahí se fundó un poco, ¿no? Esta experiencia personal de lo que es el catecumenado. Porque realmente es una persona joven o adulta que por determinadas circunstancias no ha completado o no ha iniciado su catequesis inicial, digamos, valga la redundancia, y hay un deseo, que como yo siempre digo, ¿no? Somos hijos de Dios y Él pone ese deseo inscrito en nuestro corazón. Y aunque nosotros pensamos que de pronto, ay, yo quiero, es Él que nos llama continuamente, y de pronto por una determinada cuestión se me ocurre, hay las razones cuando les preguntamos por qué, hay razones de lo más variadas, eh, pero siempre uno le dice, ¿vos crees que elegiste en realidad? Él te eligió y eligió este momento. Y bueno, y después cuando uno va, ¿no es cierto?, a lo largo del proceso,
descubriendo, ellos van descubriendo que realmente es ese Dios cariñoso que le ha salido al encuentro, ¿no? Entonces es una persona que ha elegido encontrarse con Dios. Entonces, como es una opción y es fuerte, y es una persona joven, adulta, que incluso tiene que hacer muchísimos esfuerzos porque nos solíamos encontrar cuando terminaban, el horario era después del trabajo. Ahora tenemos que combinar un nuevo horario por este tiempo especial que estamos viviendo, ¿no? Pero era después del trabajo. Y la mayoría no faltaba, eran encuentros semanales, y uno realmente veía a una persona dueña de ese querer encontrarse con el Señor, ¿no? Llena de preguntas, de encontrar sentido a la vida. Y entonces en ese intercambio que se da, nos encontramos juntos, caminantes en el mismo camino, ¿no? Y realmente es apasionante, porque, digamos, uno tiene, por supuesto, hay lineamientos que uno trata de responder, siempre centrado en la palabra, pero esa palabra, centro en un encuentro con un joven lleno de dudas y de por qué tiene que respetar la vida, por ejemplo, y si es un derecho, y empezamos con esas cosas en las que estamos viviendo, y desde la palabra que ilumina, pero desde qué sentís vos, por qué, y el compartir, vivida esa fe en comunidad, realmente es un momento de crecimiento. Los encuentros solían ser de 1 hora y media, los normales ahora tenemos que acortarlos, ¿no es cierto? Pero, y pasaban y querían que siga, porque como que cada uno se iba sintiendo libre de expresar sus dudas. Nunca, en estos 3 últimos años, hemos trabajado junto con Danilo Monti, ¿no? Y fue una experiencia hermosa, la visión femenina y la visión masculina, yo digo, realmente precioso. Y nos hemos ido dando cuenta de qué belleza este desafío de, escuchar. Primero escuchamos, ¿sí? Saber qué quieren, por qué, y a partir de ahí ir haciendo un proceso en el que ellos descubran que vale la pena cambiar algunas cosas, pero lo van descubriendo ellos, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Pero es un desafío tremendo porque uno está siempre con el cosquilleo en el estómago. Señor, acá te lo ofrezco, rezamos al Espíritu Santo y realmente hay ocasiones, en que, como ya lo hemos hablado con vos en otras oportunidades, uno se encuentra que, bueno, por el deseo de la gente, por la necesidad de la gente, fue necesario ir hacia otro aspecto. Entonces, el tener una formación, el saber dar razones de la fe, es muy importante. Es muy importante, por eso trabajamos también mucho con doctrina social de la Iglesia, pero no leyendo así, digamos, los documentos, sino viendo cómo en realidad la Iglesia tiene respuesta para todos los aspectos de nuestra vida. Y también entonces ahí empezamos a hablar de nuestra responsabilidad en saber a ver qué dice esa iglesia de la que formo parte. A ver, se lo decimos nosotros que ya formamos parte y que queremos que ellos al integrarse sean participantes activos, ¿no es cierto? Y después con la experiencia personal, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí que qué sé yo, un Papa Francisco me diga que tengo que romper el egoísmo y tengo que abrir mi corazón y encontrarme con Jesús, y entonces mis ojos van a ser capaces de descubrir al otro diferente, con distintas necesidades, pero tan valioso como yo? Y entonces también se trabaja eso de yo soy valioso porque soy hijo de Dios. Y es unir contra la corriente. Y vos sabés que yo te estoy contando esto y estoy pensando en ciertos momentos tan fuertes, ¿no? Porque salen
a ver, salen cosas que ni ellos a lo mejor sabían que tenían ahí, que estaban negando. El descubrirse esperados con pequeños gestos, por eso lo presencial, ¿no? Preparar el aula de determinada manera, con un saludo. El WhatsApp, por ejemplo, es hermosísimo, porque durante la semana nos mandamos cómo están, rezamos por un trabajo, por exámenes, no sé. Digamos que es una cuestión que uno tiene un marco general, pero que después el espíritu va marcando senderos por donde transitar, ¿no? Y Vos cada sabés, uno... te escucho y se me presenta esta doble imagen bíblica, ¿no? Que por ahí creo que es en realidad caracteriza toda la catequesis, pero se nota de manera muy particular cuando uno acompaña adultos, ¿no? Y que es aquella, en primer lugar, la de Jesús saliéndole al cruce a los de Maús, ¿no? Y preguntándoles qué vienen charlando por el camino, ¿no? En primer lugar, eso se me venía a la mente. Y enseguida también la experiencia de Felipe, que movido por Sí. el espíritu, se acerca al carruaje de aquel eunuco etíope y le dice, ¿qué estás leyendo? ¿Entendés lo que lees? ¿No? Es decir, la experiencia, lo digo en primera persona porque he estado acompañando desde la catequesis también adultos, pero también en el compartir con otros catequistas de adultos ¿no? La experiencia profunda de sentirse compañero de camino que, bueno, por la providencia de Dios, me hace cruzar en el camino a estos concretos que Dios pone en mi camino y es esto, ¿no? No es considerar los que no traen nada, sino hacerles la pregunta, es decir, ¿qué vienen charlando en el camino? ¿No? ¿Qué venís viviendo? ¿Qué venís? Porque partir de esas inquietudes, partir de esos deseos, de esas búsquedas, es lo que permite justamente mostrar con más claridad que Dios está. No es que Dios lo van a conocer recién ahora, ¿no? Sino que este Dios que no conocen tal vez profundamente, siempre estuvo en sus vidas, ¿no? Providencialmente Eh, acompañando. eso que decís es tal cual, lo compartimos 100%, porque van descubriendo la presencia de Dios en su vida. Uno dice, bueno, por ejemplo, ellos cuentan una experiencia, vos te das cuenta ahí que Dios estuvo cuando te permitió esto, aquello. Ah, entonces es decir, hacen la lectura, como decías vos, de su propia vida, pero bajo la mirada de Dios, y que Dios siempre estuvo, aunque ellos no se daban cuenta. Uh -huh. Y entonces, pero es increíble el cambio, ¿no es cierto? Porque, y empiezan entonces, claro, y aquello, y esto, y entonces entablan una relación con la persona de Jesús, ¿no es cierto? Te digo, a mí me emociona profundamente y siempre lo digo y me repito, para mí ser catequista en catecumenado es un regalo de Dios, porque me permite apreciar el paso de Dios en la vida de los otros. Y eso me reafirma en la fe. Digamos, uno ve el cambio en las otras personas porque han podido realmente encontrarse con él. Por supuesto que no sucede con todos ni con la misma intensidad, pero yo te diría que con la mayoría, porque aún aquellos que pretenden decir, vengo porque necesito el certificado para ser padrino, después se van enganchando, no era solo por el papelito, acá era otra cosa la que me llamaba, ¿no? Incluso piden temas, piden encontrarnos, hemos hecho algunas reuniones extras porque querían saber más y no alcanzaba el tiempo. Y vos decís, eso es una sed que no se apaga nunca, solamente es la sed de agua viva de la que nos habla Jesús, ¿no? Y entonces yo digo, para mí es un privilegio y realmente es como que alimenta tu propia fe, eso de que la fe se vive en comunidad, ¿no? Y así como a lo mejor mi experiencia de vida le puede servir a ellos, cuando contamos la presencia de Dios en nuestra vida, en tantas cosas, en el dolor, en la alegría, el,
yo digo, puedo llegar a ser testimonio para ellos y ellos, qué testimonios hermosos desde lo simple y esa, cuando dicen, viste, es una cuestión maravillosa, Eh, hermosa, hermosa, hermosa. Recién hablabas de esta dimensión comunitaria, ¿no? que tiene la catequesis, bueno, el catecumenado de adultos de manera particular. Te iba a preguntar un poco, porque viste que la Iglesia siempre nos ha dicho, ha dejado siempre muy claro en su enseñanza sobre la catequesis, la importancia que tiene entender que toda la Iglesia, toda la comunidad parroquial, en el caso hablando de una parroquia, ¿no? Toda la comunidad parroquial en realidad debería involucrarse, ¿no? O entenderse como agente de evangelización en la catequesis, ¿no? Y especialmente con los adultos. No siempre es realizable de la misma manera, ¿no? Hay tiempos, hay eventos o hay celebraciones puntuales Tal cual. donde tal vez se hace más presente, ¿no? Bueno, Sí. en el catecumenado, ¿de qué manera ustedes como catequistas buscan o intentan manifestar esa presencia de la comunidad que acompaña eh, y que no son solamente tal vez los dos catequistas que están al frente del grupo, ¿no? Sino que Tal hay, detrás hay toda una comunidad? Bueno, eso que vos decís es lo que nosotros tratamos de decir. Nosotros pertenecemos a una comunidad, es decir, la gran familia cristiana, ¿no? Y pretendemos que en la medida de lo posible se vaya viviendo y participando de esta familia de una manera más activa. Entonces, desde al principio lo sencillo de invitar, siempre invitar, proponer, participar en las celebraciones de la parroquia, en algún festejo, incluso los que se animan, por ejemplo, ya a leer, ¿no es cierto? Porque, bueno, y uno dice, ¿por qué? Porque esta comunidad, es decir, uno pertenece a una comunidad, es nuestra familia. Esta comunidad después, cuando ustedes vivan todo ese momento especial que vive el catecumenado durante la cuaresma, donde se hacen todas estas celebraciones especiales, son presentados a la comunidad. La comunidad empieza a rezar todos los días con su nombre, por Juan, María, Pedro, que se están preparando para. Bueno, ¿saben lo que les emociona a ellos cuando se escuchan, ¿no es cierto?, que están rezando por ellos? Pero desde el vamos uno intenta que ellos se den cuenta que nos están preparando para vivir esto, digamos, esto no es entre Jesús y yo, no. Esto pertenecemos a una comunidad, la comunidad está siempre rezando por ustedes, pero aparte, ustedes tienen que tratar de insertarse en esta comunidad. En la medida de lo posible, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Uno va, incluso por ejemplo, cuando hay una celebración importante que coincide, podemos decir, con el horario de catequesis, la catequesis digamos, participar de esa celebración. Y se explica antes y después y sacamos conclusiones, porque si no, no aprendemos a que somos iglesia y qué significa iglesia, ¿no es cierto? Entonces después vamos a que iglesia no es el templo y que somos nosotros y piedra viva y todo lo demás, pero desde una experiencia sencilla, Exacto. que se va profundizando en este proceso porque, como te digo, después en Cuaresma se viven estos momentos tan fuertes donde ellos incluso son presentados a la comunidad, tienen que levantarse, pasar adelante, reciben el credo, reciben el Padre Nuestro, presentan a sus padrinos y bueno, se vive con un gozo y una emoción muy fuerte. Y se va tratando de decirle, bueno, ustedes pueden profundizar porque, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que esto es una iniciación, pero digamos, ellos van a ser los encargados de ir ahondando en esa fe, ir descubriendo libremente cuál es la respuesta más apropiada para su vida. Y entonces es lindo porque desde un problema simple vamos a la palabra y de qué manera esa palabra me está dando respuesta. Y entonces
empezamos a decir, bueno, sería interesante que a la mañana, cuando se levanten, lean el trocito del Evangelio que está, y después van a ver como a lo largo del día, y entonces algunos lo descubren antes que otros, como el haber leído esa palabra les posibilita encontrar respuesta a alguna experiencia que han tenido en el día, chiquitito. Tenemos la oración comunitaria siempre, donde en el pequeño grupo rezamos los unos por los otros, ponemos las intenciones por amigos que están sufriendo, que están rindiendo, que se van a casar, ¿no es cierto? Es decir, vamos compartiendo la vida, o sea que se ve, me parece, de una forma muy sencilla, que la fe se vive en comunidad. Y vamos intentando, como vos decís, que formen parte de la comunidad parroquia, ¿no es cierto? Eso. Eso me parece que es muy importante. Sí. Y en ese sentido, el RICA, ¿no? El Sí, ritual de iniciación cristiana para adultos, como que brinda muchos elementos sí, que tienen esta convicción de fondo, ¿no? La iniciación a la vida cristiana es la iglesia engendrando a sus propios hijos, ¿no? Entonces, es la comunidad entera la que de alguna manera debe hacerse cargo justamente de los hijos que engendra, ¿no? tal Eh, cual. y no solamente a través de, bueno, de la delegación de la tarea en dos personas que lleven adelante la catequesis de adultos, sino dejándose catequizar también la misma comunidad por esta experiencia del proceso de fe que van haciendo los adultos en la comunidad, ¿no? Por eso el RICA presenta las distintas etapas del catecumenado, ¿no? También como continuamente impregnadas de lo comunitario en esas celebraciones que se van proponiendo y que van marcando las etapas y los ritmos de todo el catecumenado adulto, ¿no? Vos nombrabas el rito de admisión, los ritos de iluminación, Sí, las grandes entregas, ¿no? El Padre Nuestro, el Credo, las bendiciones, los escrutinios, bueno, el tiempo tal fuerte cual. de Cuaresma con los domingos donde en la presencia contundente de la comunidad en las Eucaristías, los catecúmenos pueden sentir más de cerca, más patente esa presencia, ¿no? Y también pensaba mientras te escuchaba, recordaba las experiencias que tenemos nosotros aquí en nuestra parroquia, en San Pedro de Santa Josefa, en el catecumenado de adultos, que esa presencia de la comunidad entera no solamente la intentamos invitándolos a los catecúmenos a venir a misa, ¿no? O a participar de lo que la comunidad haga, sino también trayendo a la comunidad al grupo de los catecúmenos, ¿no? Y por eso también de vez en cuando, para diversos temas, se va invitando Tal cual. a distintos Sí, agentes de pastoral, a distintos grupos, ¿no? A visitarlos a ellos, sí, y al mismo tiempo se invita a los catecúmenos a participar de experiencias que la comunidad tiene, ¿no? Ya sea haciendo la colecta de Cáritas, en momentos sí, de adoración, en pequeñas prácticas iniciales de lección divina, ¿no? Es decir, sí. cómo ir abriendo la experiencia de esta fe que necesariamente es personal, pero ir entendiendo de a poco a través de la experiencia que se trata de una fe profundamente comunitaria, ¿no? Que hay una comunidad Sí. que me regala la fe que yo vine a pedir, ¿no? Tal cual. Parte de lo que vos decías, cuando vos decís algún tema específico que invitamos a gente que lo venga a dar para que lo enriquezca, o incluso invitamos también, cuando vos decías, a los sacerdotes, un tema, cuando hay un tema muy movilizante, por ejemplo, y la diferencia entre reencarnación, que por ahí vienen, porque claro, nos encontramos con otra realidad, ¿no? Eh, que venimos descubriendo en los últimos grupos, ¿no? No hay que dar nada por supuesto, porque como que se han quebrado las líneas de transmisión de la fe y estamos en un mundo que ya no es más cristianizado. Entonces, algunas veces más que profundizar, tenemos que anunciar, dar el primer anuncio y después, viste. Entonces, resurrección y pero no es lo mismo. Pero yo vi la película, qué sé yo, bueno, entonces generalmente esos temas los manejamos con los sacerdotes que están siempre disponibles realmente, pero también otras personas que vienen, como vos decís,
Por ejemplo, el año pasado queríamos tener un momento, porque aparte de los encuentros, nosotros intentamos tener otras experiencias, ¿no es cierto? Pequeños retiros, porque te digo pequeños retiros, porque tenemos que contar un sábado por la tarde, que antes solíamos ir a la abadía, y que después, viste, usamos un espacio reservado para nosotros, allá en San Nicolás, que tiene un jardín, tiene la iglesia, bueno, y pasamos un sábado por la tarde con la profundización de algún tema, con momentos de reflexión, con cantos, pero queríamos algo especial antes del sacramento. Generalmente era una jornada más intensa, pero bueno, el año pasado no la podíamos vivir. E intentamos por primera vez hacerlo en forma virtual, y la verdad que fue un momento riquísimo, riquísimo, porque terminamos con adoración eucarística, donde fueron 3 horas, no más de 3 horas, pero 3 horas en lo virtual, donde se pueda vivir un clima de oración, donde después cada uno recibió, ¿no es cierto?, una palabra especial de todo lo que había crecido en su proceso de encuentro con Dios. Bueno, fue bellísimo. Y digo que por eso que siempre es un canto a la creatividad y a no dejarnos ganar por no se puede, no se puede, y también ver la necesidad del grupo, ¿no? Porque cada grupo es diferente. Y aunque algunas veces parezca contradictorio, es hermoso cuando hay chicos jóvenes y abuelos, te podría decir. La primera vez que nos tocó un grupo así, yo digo, ¿qué pasará acá? Y realmente es hermoso como una familia. Está el abuelo, está el chico, está el tío, entonces, y aparte nos ayuda a descubrirnos ricos en la diferencia y ver cómo, como decía el padre Menapache, ¿no? Yo no le puedo pedir a un chico de 21 años que piense como un señor de 60 y pico, pero que ese chico de 21 escucha al señor de 64 y viceversa, cómo ayuda a crecer en este entendimiento que muchas veces se refleja en la vida familiar, ¿no? Porque también se llevan los conflictos, los desencuentros, y van descubriendo de qué forma, cuando ellos pueden realmente encontrarse con Jesús, aprender a mirar, aprender el perdón. Por ejemplo, hemos tenido unos encuentros preciosísimos en esto de vivir el perdón ante el Santísimo, y que después vengan y te dicen, yo hice tal cosa y pude... Entonces es muy vivencial, y yo digo que es simple, es como lo más importante de la vida, simple. Simple. Escuchándote, a ver, es como que renueva en mí la certeza que de algo que continuamente digo acá en la parroquia, en las charlas que doy y demás, esto, ¿no? De que escuchando la experiencia de la catequesis, del acompañamiento, ¿no? Uno se da cuenta que el material que se utilice, el librito, es lo de menos, ¿no? Es lo menos importante, ¿no? Porque en realidad, independientemente del material, del autor y demás, en realidad es todo esto, es la experiencia de acompañar, la experiencia de escucha, de sentarse en torno a la palabra, ¿no? Del interés por el otro. Es todo esto lo que hace la catequesis, ¿no? Independientemente, porque incluso podemos cambiar de material de un año a otro, y sin embargo, ningún material nos asegura el éxito del catecumenado adulto si en realidad no están presentes las experiencias o las búsquedas que la Iglesia está intentando justamente en la experiencia del acompañamiento, ¿no? Sí, yo creo que es lo que vos decís, ¿no? Es cercanía, es escucha, es acompañar, porque si no partimos de eso, quizás estemos respondiendo a preguntas que ellos no tengan. Y realmente es movilizador, porque, a ver, como decíamos al principio, un joven, un adulto, viene a descubrir el sentido de la vida. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá?
¿por qué existe el dolor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aparentemente la persona que es honesta acá no va? Son cuestiones que, bueno, hay que trabajarlas, ¿no? Y las trabajamos juntos, porque, a ver, las mismas preguntas que tienen ellos las tenemos nosotros. Y bueno, desde la experiencia de una fe ya vivida, la mirada hombre-mujer, te digo que es muy rica e iluminada por la palabra, ¿no? Y bueno, y la instancia de perdón, nosotros tenemos toda una jornada dedicada al perdón, porque cuando uno, entonces ellos reflexionan sobre lo que es sentirse perdonado y lo que ellos sintieron. Y bueno, y después cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Nosotros mismos ponemos esa vara. ¿Y por qué? Pero yo no puedo perdonar. ¿Por qué no podemos perdonar? Es decir, no es olvidar, pero bueno, cuando vos puedas hacer y descubrir al otro, es decir, es todo, y uno va en esas charlas, citas evangélicas, y diciendo, mira lo que dice acá Jesús, entonces es realmente hacer una trama, ¿no? Donde Jesús es parte de tu vida. Y eso es lo que, bueno, uno intenta transmitir, ¿no? Que es un parche, ¿no? Que es un agregado. Y que, como decimos siempre, uno algunas veces mira para arriba y dice, qué lío que es mi vida, pero él que va entramando todas nuestras experiencias, ¿no? Y cómo, de pronto otro tema importantísimo, ¿no? Somos más libres cuando más nos ponemos en sus manos y le damos el timón. Ese es un tema, el de la libertad, que es apasionante trabajarlo también. Y bueno, entonces vamos creciendo, vamos creciendo. Sí. Y en los jóvenes es importante como descubren muchas veces que cuando ellos creen que son más libres, en realidad son más esclavos. Esclavos del aquí, ahora, el tener, el parecer, y son más libres cuando van descubriendo realmente cuál es la misión, porque todos tenemos una misión. Ustedes han nacido para algo, tiene sentido su vida. Entonces, en el devenir de nuestra propia vida tenemos que ir descubriendo esto. Sí. Y el agujerito que nosotros no llenamos, le decimos, queda sin completar. Así que, qué sé yo, también trabajamos con la luz chiquita, la luz grande, el fosforito, todos tenemos luz, viste, esas cuestiones que se hacen con fósforo, se hacen con vela. Bueno, pero la riqueza que todos tienen, porque en una noche oscura, un fósforo, qué importante es. Así trabajamos, así de simple. Qué lindo y poder compartirlo. Seguramente los que están viendo este video, también acá en los comentarios abajo del video van a poder ir también compartiendo sus experiencias, ¿no? Sus experiencias que han calado, bueno, su vida desde el servicio de la catequesis, o bien también hay muchos en nuestra comunidad, conozco muchos, digamos, que hoy son agentes de pastoral muy comprometidos, muy dados al servicio de los demás, y son frutos justamente de la catequesis de adultos, ¿no? De cómo una catequesis que busque, que intente todo esto que veníamos charlando, bueno, cómo va dando frutos también en vidas que encuentran sentido, que encuentran en Cristo el sentido, y cómo una vez que uno lo encuentra, ya no puede hacer oídos sordos al llamado que Dios nos hace, ¿no? De sembrar de evangelio el mundo en el lugar desde donde nos toca estar a cada uno, ¿no? Por eso te agradezco muchísimo, Silvia, este rato que compartimos, estos mates que compartimos a la distancia en este tiempo tan particular que nos ha tocado vivir, y seguir sirviendo en la catequesis también desde la virtualidad, ¿no? Te agradezco muchísimo, y bueno, Dios mediante, a quienes nos están viendo, seguramente nos encontraremos en un nuevo episodio de Matequista, ¿no? Así que, Silvia, enormes gracias. Saludos para toda tu familia y para toda tu comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Un gusto.